Hablar de la soledad supone un tema bastante delicado. Para muchas personas significa una emoción verdaderamente fuerte que puede atentar con sus propios proyectos o con su propia situación. Es esa sensación de que estamos completamente solos y desvalidos en este mundo para encontrar soluciones oportunas que nos permitan salir adelante. Vamos a intentar hablar un poco sobre mi experiencia al conversar con muchas personas, con algunos jóvenes, sobre la importancia que puede tener en nuestras vidas esta sensación de que estamos completamente solos. Hola, estás escuchando Bienestar con Marcano, un podcast creado para brindarte herramientas desde la psicología para tu proceso de crecimiento personal. En el capítulo de esta semana hablaremos sobre el manejo de la soledad y su impacto en nuestras vidas. No olvides que puedes suscribirte a mi Patreon PS Marcano en la descripción de este capítulo, donde conseguirás mayores recursos para tu bienestar. Cuando estamos hablando sobre la soledad, es importante tener en consideración que hay personas que verdaderamente se encuentran pasando por una situación de vida muy específica en la que se encuentran aislados por alguna circunstancia de demás seres humanos o de otras personas, o su propio proceso los lleva a un estado mayor de confrontación. Me refiero a casos ya que requieren una intervención clínica para poderlos ayudar. Sin embargo, la mayoría de nosotros ante esta sensación de soledad podemos entrar en una especie de bucle o de pensamiento repetitivo en el que solo vemos una cara de la moneda. Esto es lo que vamos a llamar un sesgo cognitivo o un pensamiento polarizado. O sea, de todas las variables que hay, nosotros nos damos cuenta y le damos mayor peso a una sola. Es como que si pasaran diferentes opciones frente a nosotros, pero la persona solamente se queda anclada en una sola opción. Y muchas veces esta opción es: no existe nadie que me pueda entender, no existe nadie que me pueda acompañar, esto lo tengo que resolver solo, yo con esto puedo solo, las personas no me valoran lo suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Nos podemos quedar solamente con una versión. Entonces, este pensamiento polarizado es uno de los tantos trucos que puede llegar a utilizar nuestra mente cuando estamos bajo una situación de estrés o de angustia, ¿no? Estamos repitiendo de cierta manera algunas experiencias del pasado que nos cuestan o que se nos dificulta manejar. Entonces, vamos a tener en cuenta que lo no trabajado en el pasado tiene un enorme peso. ¿Cómo evolucionamos o desarrollamos nuestra identidad o nuestro propio proceso de saber quiénes somos y cómo manejamos diferentes circunstancias? ¿Cómo nos hemos enfrentado en el pasado a algunos miedos? Puede jugar un peso muy importante a la hora de entender a la soledad. No solamente como un sentimiento, sino como un estar. Para poder darme a entender, quiero que tengas en cuenta que no es lo mismo estar solo a sentirse solo. Una persona puede estar sola y aún así disfrutar sus espacios. Lo puede utilizar para inspirarse en crear algo, porque disfruta este espacio personal de crecimiento, porque le ayuda a la interiorización, a profundizar en sí mismo, a reflexionar, a generar proyectos, etc. Y otras personas pueden tener el sentimiento de la soledad que se parece un poco más a lo que te decía anteriormente, donde esta sensación de que no podemos contra el mundo porque nadie está ahí para podernos ayudar. Entonces, bajo emociones difíciles como la tristeza o la ansiedad, se puede llegar a nublar nuestro juicio y hacernos creer una situación que es más desesperada o más compleja de lo que realmente es. Y cuando digo realmente es objetivamente es. Y este, creo, es uno de los factores principales que suele surgir cuando estamos hablando con una persona que atraviesa por algún proceso. La idea de que nadie más lo puede entender y nadie está ahí para la persona. Esto es típico de estos procesos de estrés. Por eso es importante abordar el trabajo personal que hacemos en evaluar nuestra historia de vida, en replantear
cuáles han sido nuestras experiencias y sobre todo poder identificar cuáles son las ideas limitantes que nos están impidiendo o, como su palabra bien lo dice, nos limitan a crecer y a darnos cuenta de otra realidad. Es, por lo tanto, un trabajo en el que hay que ser objetivo o lo mayor objetivo posible. Aceptar y darnos cuenta que no siempre la realidad que nos estamos contando ante una situación estresante es la única realidad que hay y es lo único que se puede hacer y es lo único que está presente. En algunos casos, como lo mencioné al principio, hay personas que bajo su propia circunstancia este proceso no lo pueden hacer solo y requieren la intervención de la ayuda profesional. Pero en muchos otros casos cotidianos o de atravesar algún tipo de duelo o elementos que se pueden presentar a lo largo de la vida, sí podemos llegar a identificar hasta qué punto nosotros estamos sobredimensionando las circunstancias de poder externalizarlo con alguien más. Entonces, en este propio proceso podemos llegar a autosabotearnos, tener diferentes opciones, incluso llegar a que personas se nos acerquen y nos quieran brindar ayuda o quieran estar simplemente acompañándonos o simplemente se comuniquen para decirnos que están ahí presentes para cualquier cosa que podamos necesitar y nosotros optamos voluntariamente por rechazarlos y por seguir asumiendo esta idea, como lo decía anteriormente, polarizada de que nadie nos puede ayudar y de que estamos solos en esta circunstancia. También es cierto resaltar que en medio de nuestra dificultad o situación de estrés, no quiere decir que el mundo se detuvo. O sea, las personas pueden seguir completamente con su propio proceso, su propia vida, su propia cotidianidad. Y esto no significa que porque estamos atravesando un momento de dificultad, las otras personas tendrían que parar su propio proceso habitual para poder estar con nosotros en todos los momentos en que nuestra mente se encuentra bajo dificultad o bajo un escenario difícil de manejar. Es importante, por lo tanto, entender que las otras personas siguen teniendo su libertad para ejercer las diferentes actividades que tienen durante el día. Y esto no significa una amenaza directa y personal hacia nosotros, hacia nuestra voluntad de pedir ayuda o hacia la amistad que hemos podido tener con otras personas. Te digo esto porque es recurrente que muchas personas se puedan ofender porque alguien no contestó el celular a tiempo, porque minimizó lo que estaba pasando en un momento específico donde no dimos mayores referencias y esta persona estaba ocupada, y entonces podemos llegar a dimensionar aún más todo esto. Este proceso que yo llamo de autosaboteo, que nosotros mismos nos colocamos el pie, es importante poder identificarlo y ser sinceros con nosotros mismos. Si constantemente nos estamos repitiendo que estamos solos, que verdaderamente no hay nadie, podemos llegar a asumir que todas las ayudas que estén llegando no son suficientes y empezamos a rechazar. También, por supuesto, que en el proceso del duelo, nosotros mismos podemos querer tener un espacio de soledad, pero anteriormente te explicaba, no es lo mismo estar solos que sentirnos completamente solos, ¿no? Me refiero más a esa sensación de dolor, de tristeza. Por eso quiero que te preguntes si estás pasando por una situación similar, si es realmente cierto que no tienes a nadie. O sea, si estás seguro que nadie quiere ni puede ayudarte en esta situación y contrastar esa respuesta con la idea de ¿o soy yo el que quiero que la gente no esté presente en este proceso de mi vida? ¿O se trata de que el dolor que me genera todo lo que estoy viviendo me lleva a separarme de las personas que me quieren ayudar o no estoy viendo toda la dimensión? Ten en consideración que en la enorme mayoría de los casos, y no digo siempre porque en algunos casos las circunstancias podrían ser como muy específicas, pero en la enorme mayoría de los casos siempre hay alguien, ya sea un amigo, un familiar o un profesional o incluso una comunidad
que puede estar dispuesta a escucharte y apoyarte. Ahora bien, creo que entre hombres y mujeres esta manera de manejar la soledad funciona distinto. En mi experiencia, los hombres pueden llegar a ser mucho más represivos a nivel emocional, pueden guardar sus emociones con mayor facilidad y entonces se crea esta idea de yo solo puedo, a mí me enseñaron así desde pequeño, los hombres no lloran, yo no tengo por qué hablarlo, esto es un signo de debilidad, usted no se meta, yo con esto puedo. Y eso no quiere decir que el hombre no pase por un proceso doloroso de dificultad cuando está atravesando muchas de estas dificultades. Sin embargo, la mujer que tiene toda la experiencia desde su infancia de ser más expresiva con sus emociones, de poder transmitir con mayor eficacia todo lo que siente y conversar con mayor facilidad, obviamente no estoy diciendo que todos los hombres y todas las mujeres sean iguales, pero esta facilidad de conectar con sus emociones le puede permitir en muchas ocasiones manejar esta sensación de soledad de mejor forma. Son capaces de poderlo hablar, de poder generar aperturas que son necesarias para que, al igual que una olla de presión, esto pueda liberarse. Pueden incluso aceptar que necesitan hablar con alguien. Mientras, en mi experiencia, cuando trabajas con hombres, muchos crecieron con la idea personal de que hablarlo no iba a servir de nada, sino que debían centrarse en soluciones prácticas y directas para poder conseguir salir de aquella situación. En muchas ocasiones, creo que algunas personas así lo pueden lograr dependiendo de su personalidad, pero en muchas otras no es así y puede llegar a ser devastador y llevar a una depresión. Entonces, muchas veces toda esta sensación de soledad viene del orgullo y del miedo al juicio sobre lo que los demás puedan decir al expresar nuestro sentir. Pensamientos como si pido ayuda, los demás me van a ver débil o van a pensar esto de mí. Pero la vulnerabilidad forma parte de nuestra propia naturaleza humana. Podemos tener nuestros espacios vulnerables. Esto no quiere decir que sea algo negativo, sino que forma parte de nosotros. Y en ese saber pedir ayuda, saber decir solo no puedo, saber hablar con otras personas o intentar escuchar el punto de vista de otras personas, podemos crear conexiones más profundas y auténticas. Pero ¿por qué es tan importante conectar con los demás en momentos de dificultad? La respuesta está en nuestra biología. Somos seres sociables por naturaleza. Por lo tanto, el aislamiento va en contra de nuestra propia configuración evolutiva. El ser humano necesita de conectar con otros seres humanos, de hablar con otras personas. Muchas veces cuando estoy hablando con jóvenes y también con adultos, me plantean la idea de que solos pueden con todo, de que solos están mejor y que ellos no necesitan a nadie. Sin embargo, creo que no hay nada que lastime más a nuestro corazón el tener la sensación de que todo lo que haces a nadie parece importarle. Y esta sensación de dolor que se activa en nuestro cerebro, similar incluso, dicen los neurólogos, al dolor físico en las mismas áreas, esta sensación que se activa es porque nosotros necesitamos del entorno social. Aprendemos de nosotros mismos a reconocer nuestras áreas ciegas, a ver oportunidades de crecimiento con el entorno social. Por esto, lo primero es reconocer que esta idea de que estás completamente solo es un pensamiento, no un hecho. Sí, es cierto que nuestro cerebro podría disparar circunstancias estresantes o entornos muy estresantes con hechos que son imaginarios. Esto es una realidad, pero hay que partir que no estás solo en este mundo. Hay personas que podrían atender el teléfono, hay personas que están para ayudarte. Claro que la primera experiencia de acercamiento con otra persona no tiene por qué ser la definitiva de todo el entorno social. O sea,
No porque intentes acercarte a alguien y en ese momento no estaba disponible para ti o no dio un consejo muy acertado o lo que tú esperabas, no quiere decir que otras personas no lo puedan hacer y que este evento en particular fue algo circunstancial. Entonces, quiero darte algunas recomendaciones para poder manejar la soledad cuando se está convirtiendo en una sensación que nos impide crecer, que nos genera angustia, que nos genera estrés, que nos está impidiendo crecer en bienestar. Lo primero, creo que es identificar cuáles son tus redes de apoyo. Y tus redes de apoyo me refiero a esas pequeñas personas, o cuando digo pequeños son pequeños grupos de personas que van a estar ahí para apoyarte. Imagínalo en el sentido de un trapecista en un circo que abajo tiene una red, de modo que si se cae, esa red evita que toque el suelo. Son esas personas que fungen como esa red de protección, una red de apoyo que está ahí. A veces son tus familiares, a veces puede ser un amigo de confianza, un familiar lejano, incluso compañeros de trabajo, personas que pueden estar ahí para ti y te pueden acompañar en diferentes escenarios de tu vida o en diferentes tiempos de los que pasas durante el día. En ocasiones, un simple mensaje o una llamada puede hacer la gran diferencia. Nuestro primer paso es atrevernos a hacerlo y también explicitar un poco o decirles un poco a las otras personas, si son de nuestra confianza, por lo que estamos pasando. En segundo lugar, te recomiendo buscar ayuda profesional. Si lo consideras completamente necesario, sientes que ya no puedes más o que tu red de apoyo no es lo suficientemente grande o fuerte para lo que estás pasando, porque, hay situaciones de situaciones. La ayuda de un orientador, de un psicólogo, de un terapeuta puede ser crucial cuando sentimos que nuestras emociones nos sobrepasan. Siempre es bueno tener puntos de vista profesionales y ahí también saber que hay personas que están dispuestas a escucharte, a atenderte. Número 3, practica la autocompasión. Cuando hablo de autocompasión, me refiero a cómo nos tratamos a nosotros mismos cuando fracasamos, cuando caemos, qué tan amables somos con nosotros mismos en un momento de sufrimiento. La autocrítica constante solo nos hunde más en la soledad. Si empiezas a insultarte, si empiezas a despreciarte, hay herramientas para empezar a trabajar la autocompasión, intentar hablarte como si le hablaras a tu mejor amigo, intentar conversar como lo haces cuando alguien que no eres tú te cuenta una situación similar a la que tú estás pasando. Esos mismos consejos, esa misma ternura que puedes utilizar con otros seres humanos, también intentar utilizarla en ti y reconocer que esto es un momento por el que puedas estar pasando, que puedes estar necesitando ayuda profesional, que no por eso, por estar en un estado de vulnerabilidad, eres menos que otras personas y que tu valor y tu dignidad radica en el propio hecho de tu ser personal. Como número 4, yo te recomiendo involucrarte en actividades comunitarias. Si puedes hacer algún servicio social o alguno de estos encuentros de apoyos o actividades recreativas, voluntariados o algo que te apasione, esto va a servir muchísimo para poder conectar con esas otras personas que nos rodean y permitir que el cerebro, nuestra mente, pueda ver la otra cara de la moneda, no solamente una dimensión que nosotros estamos propensos a crear, sino el conjunto de la realidad completa. Y como número 5, es importante recordar que este aislamiento es temporal. En la mayoría de los casos, estas emociones intensas nos hacen creer que esto va a ser permanente, que esto va a ser por siempre, pero esta idea no solamente de ver las cosas destructivas y que no hay soluciones, sino centrarnos en el momento presente y quedarnos con la importancia de dejar que el tiempo también haga lo suyo, puede ser un factor de gran importancia para tu proceso. Estos pequeños espacios de soledad no duran para siempre, porque somos seres sociables. Cuando vamos al trabajo interactuamos con personas, amigos y todos aquellos. A veces es más una disposición de nosotros de acercarnos a otros por miedos y juicios, como ya lo mencionamos, que verdaderamente el que no exista la oportunidad.
En resumen, la creencia de que estamos completamente solos es un constructo de nuestra mente cuando enfrentamos desafíos emocionales en muchas ocasiones. No es una verdad absoluta, sino una percepción distorsionada que podemos cambiar. Como seres humanos necesitamos a los demás para prosperar emocionalmente y admitir nuestras necesidades de conexión. Y eso no nos hace débiles, sino al contrario, nos hace más fuertes y resilientes. La psicología nos brinda las herramientas para desafiar estos pensamientos de aislamiento, para abrirnos a los demás y para construir redes de apoyo que nos sostengan en los momentos más difíciles. Así que si estás pasando por un momento en el que sientes que no tienes a nadie, quiero que recuerdes esto. Siempre hay alguien dispuesto a escucharte. Quizás esté más cerca de lo que crees, pero el primer paso es abrirte, ser vulnerable y reconocer que no tienes que hacerlo todo tú solo. La ayuda está disponible, pero debes permitir recibirla. Sigue adelante en tu proceso de bienestar y utiliza todas las herramientas que estén a tu favor para poder afrontar aquello que te genera dificultad. No olvides que puedes suscribirte a mi Patreon PS Marcano en la descripción de este capítulo, donde conseguirás mayores recursos para tu bienestar.